eso es lo importante de leer la Biblia, hacer una buena exégesis. Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro le dice a Israel, a la casa de Israel, que ellos mataron al autor de la vida. Y él acusa a Israel y le dice, claro, le está dando, le está dando la puerta abierta de que ustedes hicieron esto en ignorancia, que ustedes se puedan arrepentir. Porque, que le dice, escúchame, casa de Israel, que ese discurso, cuando habla, que muchos teólogos dicen que es cuando dice Pedro, abre las puertas de la iglesia, que empieza la predicación, después de Pentecostés, que llega el Espíritu Santo, pero le dice a Israel, a la casa de Israel, que ellos mataron al autor de la vida. Entonces, claro, yo puedo malinterpretar estos versos y decir, bueno, mira, Pedro dice que mataron al autor de la vida, quiere decir que la divinidad de Cristo muere. Es importante que la gente entienda que el Dios que muestra la Biblia es un Dios es un trinitario, un Dios trinitario, una trinidad que está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Existe una sola divinidad. El Dios todopoderoso de Israel es un solo Dios y este Dios existe coeternamente en tres personas diferentes, que es la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y esto es cristianismo. Lo que estoy hablando aquí no es una cosa de una universidad, que aquí en una universidad, un seminario teológico, apologética, hay que estudiar apologética, nada que ver. Esto es cristianismo, como dicen, one-on-one. Tú vas a una iglesia no creyente y te van a explicar esto. O sea, el verbo Jesús era fue carne 100%, era Dios 100%, pero cuando muere el Mesías, muere su humanidad. Cuando Pedro dice, mataron al autor de la vida, el mismo Pedro en sus epístolas dice que Jesús muere solo en la carne. Obviamente Pedro entiende que Jesús era divino 100%, pero Jesús muere en la carne. El mismo Pedro que da el discurso en Hechos, en su epístola nos explica cómo muere el autor de la vida. En la carne, en la sarx, muere el autor de la vida. Entonces, si tú matas a Dios, si Dios muere en la cruz, como se dice el Dios Hijo, si Dios muere en la cruz, no estás matando simplemente al Dios Hijo, estás matando al Padre y al Espíritu Santo, porque Dios es uno solo. No puedes dividir a la persona de Dios. Si puede haber diferente en el pensamiento hebreo personas dentro del Dios único, o tú no puedes decir que Dios muere en la cruz, porque si Dios muere en la cruz, está muriendo el Padre, está muriendo el Espíritu Santo. Entonces, hay tres herejías históricas en la iglesia cristiana, o sea, el cristianismo, vamos a decir, no ortodoxo, que se pervirtió por los concilios, etcétera, se ha pervertido, que ha mantenido que Dios, sí, el Dios todopoderoso, el Dios inmortal, a pesar de que la Biblia enseña que Dios es inmortal, Pablo en Timoteo lo dice claramente, que Dios es inmortal significa que Dios jamás y nunca puede morir. Carne sí puede morir, Dios no puede morir, un espíritu no puede morir. Entonces, las herejías que dicen que Dios muere en la cruz. La primera, no sé si algunos oyentes la han escuchado, que se llama patripacianismo. Patripacianismo es una doctrina antitrinitaria, modalista sabelianista, es decir, niega la Trinidad, dice, para que la gente nos entienda, el modalismo simplemente es que Dios tiene modos. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tierra, perdón, en el cielo, Dios es Padre, la tierra, Dios, el Padre, se convierte o cambia de modo a Hijo. Después el Padre sube a la tierra, se convierte otra vez en Padre y se manda el mismo de nuevo a la tierra como forma de Espíritu Santo. O sea, una especie de ventriloquismo divino de que es un solo Dios, se maneja o se muestra la humanidad en tres modos. O sea, no son tres personas, sino son tres modos del mismo Dios. Es una herejía. Y que enseñaba el patripacionismo, que Dios Padre muere en la cruz. Pero no es que la persona del Padre está clavada en la cruz, sino que la persona del Padre se transforma en Hijo y muere en la cruz. Entonces, al morir el Hijo en la cruz, está muriendo el Padre en la cruz, y pasionismo significa la pasión del Padre o el sufrimiento del Padre. Eso no enseña la palabra. La palabra nunca nos enseña que el Dios todopoderoso inmortal pueda morir en una cruz o pueda morir. Después la otra herejía que dice que Dios muere en la cruz es el monofisismo. Monofisismo enseña igual manera, es una especie como de patripacionismo o de modalismo. Enseña de que el Padre o Dios, la divinidad, fue absorbida. La divinidad absorbió al cuerpo de Jesús y muere la divinidad en la cruz. Eso también es otra herejía que es como hermana del monofisismo, que es eutiquianismo. De igual manera que la divinidad absorbió el cuerpo de Cristo, y cuando clavan en la cruz al Mesías, están clavando al Dios mismo en la cruz.